Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. Espero que estén súper bien con la energía a tope y listos para otro vídeo repleto de chismes, análisis y por supuesto, todo lo relacionado con el fascinante mundo de las series turcas. Y hoy amigos prepárense porque la cosa se pone hot. Literalmente al rojo vivo. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el misterio de las flores de Kerem Bürsin, amor secreto, reencuentro épico o simple coincidencia. Analizamos a fondo la misteriosa señal y todas las posibles interpretaciones. Sí, lo han oído bien. Kerem Bürsin. Nuestro galán turco por excelencia, el hombre que nos roba el aliento con cada sonrisa, con cada mirada, con cada publicación en redes sociales. Y es que en los últimos tiempos Kerem ha estado dejando caer pistas, guiños, sutiles pero sugestivas señales que nos tienen a todos los fans, pero especialmente a las fans más acérrimas, con el corazón en un puño. ¿Qué está pasando realmente? ¿Hay algo más que una simple y amable amistad entre él y alguien especial? Estamos al borde de un reencuentro que podría convertirse en la noticia más comentada del año. Hoy vamos a desmenuzarlo todo, absolutamente todo, con lupa y con el corazón en la mano. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones, no puedo dejar de recordarles, a todos aquellos que son nuevos por aquí, y que adoran el mundo turco tanto como yo, que por favor, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Es completamente gratis. Y créanme, me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido, a seguir compartiendo mi pasión por las series turcas, por sus actores, por sus historias, y por todos los chismes. Así no se perderán ni un solo análisis, ni un solo chisme, ni ninguna novedad sobre sus actores y series favoritas. Es nuestra pequeña comunidad y cada vez somos más. Un aplauso para todos ustedes. Ahora sí. Con todas las alertas activadas, empecemos con el plato fuerte. Todo empezó como suele suceder con una imagen, con una publicación en redes sociales, con un detalle aparentemente insignificante, pero que resultó ser el detonante de una ola de especulaciones. Ya saben, esas pequeñas pistas que los famosos dejan caer, a propósito, o tal vez no, quién sabe, con el fin de mantenernos enganchados, de generar conversación, de mantener el interés público. Y por supuesto, de poner a trabajar nuestra imaginación. Y vaya que lo han conseguido. En este caso particular, la señal principal, el punto de partida de todo este revuelo, fue la aparición recurrente de flores en el contexto de Kerem. Y no estamos hablando de cualquier tipo de flores, no. Estamos hablando de flores que en el lenguaje de los símbolos, tienen un significado especial, un poder de expresión que trasciende las palabras. Flores que pueden ser utilizadas para expresar sentimientos profundos, para enviar mensajes ocultos, para, como en las películas románticas. Exactamente. Ahora bien, ¿por qué me refiero a esto como las flores de Kerem Bürsin? Bueno, porque en varias de sus publicaciones recientes, ya sea en su perfil de Instagram, en sus stories o en fotos compartidas por amigos y conocidos, hemos notado la presencia de imágenes que incluyen flores, hermosos ramos, arreglos florales, y no se trata simplemente de una decoración casual. Detrás de cada flor, de cada color, de cada meticulosa disposición, podría esconderse un mensaje. Una declaración, un guiño, una pista. Un código secreto para los más atentos. La cosa se pone aún más interesante y emocionante cuando comenzamos a analizar a quién podrían estar dirigidas estas flores. ¿Es un nuevo amor? ¿Un amor del pasado que busca resurgir? ¿O simplemente una curiosa coincidencia, una ingeniosa campaña publicitaria, una estrategia de marketing perfectamente planificada? Vamos a diseccionar cada una de las posibilidades, a investigar y a analizar cada detalle. No dejaremos piedra sin remover. Primero, y es la opción que más expectación genera, hablemos de la teoría del nuevo amor. Kerem Bürsin, nuestro querido Kerem, es un hombre soltero, apuesto, talentoso, exitoso, y todas las mujeres del planeta prácticamente lo adoran. Es completamente natural que sus fans, y también los medios de comunicación, se pregunten si hay alguien especial en su vida, si su corazón ya tiene dueña. ¿Y qué mejor manera de insinuarlo, de coquetear con la idea, que a través de las flores? La flor que más comúnmente hemos visto asociada a Kerem, ya sea en las fotografías que comparte, en las que le toman, o incluso en los comentarios de sus seguidores, es, sin duda, la rosa. La rosa, por supuesto, es el símbolo universal del amor, de la pasión, de la belleza. Pero, atención. Porque no todas las rosas significan lo mismo.
Aquí radica la clave. Las rosas rojas, por ejemplo, son la expresión por excelencia del amor romántico, del amor apasionado, de la entrega incondicional. Las rosas rosas, por otro lado, suelen asociarse al cariño, a la admiración, a la gratitud. Las rosas blancas que transmiten pureza, inocencia y amistad. Las rosas amarillas representan la alegría y la amistad. Y así cada color, cada variedad, aporta un matiz diferente. Analizar el tipo de rosa que aparece en las fotos de Kerem, el color, la cantidad, la forma en que están dispuestas, es crucial para dilucidar el posible mensaje que se esconde detrás. Si vemos repetidamente rosas rojas, la teoría del nuevo amor podría ganar fuerza, y se encenderían todas las alarmas. Si observamos rosas rosas, podría tratarse de una amistad especial, de un cariño muy profundo. Si son rosas blancas, tal vez, solo tal vez, sea algo más platónico, un respeto y una admiración mutuos. Pero ¿a quién podrían estar dirigidas estas rosas rojas, estas rosas rosas, o estas rosas de cualquier color? Ahí es donde entramos en el terreno más fértil de las especulaciones, donde la imaginación vuela libre. Muchos fans, enloquecidos por la curiosidad, han comenzado a hacer sus propias investigaciones, a analizar cada detalle, a atar cabos, y por supuesto, los rumores vuelan, se multiplican y se extienden a la velocidad de la luz. Por respeto a la privacidad de Kerem, y a la de cualquier posible persona especial en su vida, no vamos a entrar en detalles ni a señalar a nadie. No nos corresponde. Lo que sí podemos afirmar con un alto grado de certeza, es que la idea de un nuevo amor es, sin duda, una de las posibilidades más plausibles y emocionantes. La pregunta del millón en este caso, es ¿quién es la afortunada? ¿Quién ha logrado capturar el corazón de nuestro galán turco? El misterio continúa. Ahora pasemos a la teoría que ha encendido la mecha de la esperanza en el corazón de millones de fans en todo el mundo, la teoría del reencuentro. Esta es para muchos la teoría más esperanzadora, la más emocionante, la que nos haría suspirar y creer, de nuevo, en el poder del amor verdadero. ¿A qué reencuentro nos referimos? Exacto. A un posible reencuentro amoroso con alguien que ya conocemos, con alguien que ya fue parte de la vida de Kerem y que dejó una huella imborrable. ¿Y quién es la persona que, según los deseos más profundos de los fans, podría regresar al lado de Kerem Bürsin? Exacto. Hande Erçel. Ya saben, la historia de amor que nació y se desarrolló en la mágica serie Love is in the Air, o Senkalkam, en turco, la serie que nos robó el corazón a todos, que nos hizo suspirar, reír y llorar, que nos regaló momentos inolvidables y que, lamentablemente, llegó a su fin. O al menos, eso creíamos. ¿Por qué esta teoría del reencuentro con Hande Erçel es tan fuerte y tiene tantos adeptos? Bueno, porque los fans son, por naturaleza, seres muy sensibles y nostálgicos. No olvidan fácilmente y han mantenido la esperanza viva, han estado atentos a cualquier señal, a cualquier detalle, a cualquier atisbo que pudiera indicar un acercamiento, una reconciliación, un nuevo capítulo en la historia de amor entre Kerem y Hande. ¿Y adivinen qué? Las flores podrían ser una de esas señales, una de esas pistas que alimentan la llama de la esperanza. Imaginemos por un momento que Kerem está enviando flores a alguien. ¿A quién de todas las mujeres que conoce podría enviárselas con mayor significado y cariño que a la mujer con la que compartió una historia de amor tan intensa, tan especial, tan mágica, que caló tan hondo en los corazones de los fans? ¿A quién más podría enviarle flores que a la mujer con la que construyó una conexión única, que nos regaló escenas inolvidables, y que juntos formaron una de las parejas más queridas de la televisión turca? Además, hay que tener en cuenta que Hande Erçel es una persona que adora las flores. Lo sabemos por sus redes sociales, por sus entrevistas, por su estilo personal, por la forma en que decora su hogar. Las flores son parte fundamental de su vida, de su imagen, de su personalidad. Son un elemento que transmite alegría, belleza, y que refleja su sensibilidad. Podría ser que Kerem, a través de las flores, estuviera tratando de enviarle un mensaje secreto. Un mensaje de cariño, de nostalgia, de amor, de arrepentimiento, o de la simple y humana necesidad de volver a conectar. Por supuesto, esta es solo una teoría, una posibilidad, una especulación. No tenemos pruebas concretas, no podemos confirmar nada. Pero, ¿acaso no es emocionante especular? ¿Acaso no es divertido soñar con un reencuentro entre Kerem y Hande? ¿Acaso no nos gustaría que el destino, o el simple deseo, volvieran a juntar a estas dos almas gemelas? La sola idea nos llena de ilusión.
Otro factor que alimenta la esperanza de los fans es que ambos han estado solteros durante un tiempo prudencial. Hande tras su ruptura y Kerem tras su relación anterior. Podría ser que el tiempo, la madurez, las experiencias vividas, los hayan acercado de nuevo, que hayan limado asperezas, que hayan redescubierto el amor que los unió en su momento. Podría ser que ahora estén preparados para darle una segunda oportunidad a su historia. El tiempo lo dirá. Pero volviendo a las flores, ¿qué significados podrían tener en el contexto de un posible reencuentro? Podrían ser un gesto de disculpa, un ofrecimiento de amistad, un intento de reavivar la llama del amor, una muestra de admiración, un simple y sincero gesto de cariño. Depende del tipo de flores que elija, del color, de la forma en que las presente, y sobre todo, del mensaje que Kerem quiera transmitir. La rosa roja, ya lo dijimos, sería la más directa, la más explícita. La rosa rosa, una señal de cariño y admiración, de aprecio y de afecto. La rosa blanca, un intento de empezar de nuevo, de dejar el pasado atrás, de perdonar, de olvidar los errores. La rosa amarilla, la alegría, la amistad y la esperanza de un futuro juntos. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, amigos. Porque si las flores que hemos visto asociadas a Kerem tuvieran un significado especial, y si, por alguna razón, esas flores estuvieran dirigidas a Hande Erçel, estaríamos ante un auténtico bombazo. Ante un acontecimiento que revolucionaría el mundo de las series turcas. Ante un reencuentro que haría temblar las redes sociales y que llenaría de alegría y emoción a millones de fans en todo el mundo. Pero cuidado, no nos precipitemos. Es importante mantener la calma y la cautela. También existe la posibilidad de que todo esto sea una simple estrategia publicitaria, una campaña de marketing perfectamente orquestada, un juego de la farándula turca, un simple truco para generar expectación y mantener el interés del público. Los famosos a veces juegan con nuestras emociones, con nuestras ilusiones, para generar noticias, para mantener el interés, para mantenerse en el candelero. Y es que el mundo del espectáculo es así. Hay que estar siempre en la mira, hay que llamar la atención, hay que generar conversación, para que las marcas, los anunciantes y los productores sigan confiando en ellos. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que con un poco de misterio, con unas flores que despierten la curiosidad y la imaginación de los fans, y que generen un debate en las redes sociales? La atención en este mundo es poder. Ahora, para no dejar ningún cabo suelto, vamos a explorar la tercera posibilidad, la de las flores como simple y llana decoración. Tal vez, y es una opción totalmente válida, Kerem simplemente adore las flores, le guste tenerlas en su casa, en su trabajo, en las fotos que comparte, en los eventos a los que asiste. Tal vez no haya ningún mensaje oculto, ningún significado especial, ninguna estrategia detrás de todo esto. Simplemente le gustan las flores y las utiliza para embellecer su entorno y su vida. Esta es, sin duda, la teoría más aburrida, la menos emocionante, la que menos nos gustaría creer. Pero también es una posibilidad real, y no podemos descartarla. La vida a veces es mucho más simple de lo que imaginamos. En resumen, amigos, las flores de Kerem Bürsin son todo un enigma, un misterio por resolver. Podrían ser un indicio de un nuevo amor, de un posible reencuentro, o simplemente una simple decoración. La verdad probablemente solo la sabe él. Pero lo importante es que nos mantienen entretenidos, que nos hacen soñar, que nos hacen hablar de Kerem, de Hande, de sus posibles historias de amor, y de las emociones que nos despiertan. Entonces, ¿cuál es mi conclusión final? Después de analizar todas las pistas, todas las señales, después de sumergirnos en este mar de especulaciones, mi conclusión es que no tengo la respuesta definitiva. No puedo asegurarles si hay un nuevo amor, si hay un reencuentro en puerta, o si simplemente le gustan las flores a Kerem. Lo que sí puedo asegurarles es que el misterio está servido, que las posibilidades son infinitas, y que seguiremos atentos a cualquier novedad, a cualquier pista, a cualquier señal que nos pueda dar más información y que nos permita acercarnos a la verdad. Así que, ¿qué les parece? ¿Están de acuerdo con mis análisis? ¿Tienen sus propias teorías? ¿Qué creen que significan estas flores? ¿Qué interpretaciones le dan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos, me encanta conocer sus opiniones, me encanta debatir sobre estos temas y saber qué piensan ustedes. ¿Creen en el reencuentro? ¿Esperan con ansias un nuevo amor para Kerem? Cuéntenmelo todo.
Y antes de despedirnos, no olviden darle un like a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún chisme, ningún análisis, ninguna novedad sobre el fascinante mundo de las series turcas. Y recuerden, la curiosidad es el motor de nuestra pasión, y la esperanza, el combustible que nos impulsa a seguir soñando. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y que las flores nos sigan trayendo sorpresas.